Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo están? Estoy tratando de activar la cámara, ya empezamos, ¿sabes? Hoy tenemos respiratorio. Ay, no me deja activar la cámara. A veces tengo ese problema en esta computadora. Bueno, me van a perdonar entonces hoy. Yo voy a dar la clase, pero no me van a poder ver porque no me activa. A veces me activa, a veces no la tengo. La cámara, la compu. Bueno, empecemos entonces. Aparato respiratorio. Recordemos que tenemos muchos temas para esta última etapa que yo les estoy recomendando siempre que empiecen a estudiar por el tema de que se va a acumular mucho contenido y así va a ser con todas las materias seguramente. Entonces, para que no dejen pasar tanto tiempo y no se les amontone todo, empecemos a estudiar tranquilo. Hoy tenemos el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, ¿cuál es la función del aparato respiratorio? Ese es un poquito más conocido que el endocrino que vimos la semana pasada. ¿Para qué creen ustedes que estudiamos el aparato respiratorio? De los poquitos que están conectados, si alguno quiere participar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bien. Sí, Bueno, profe. de 10. El aparato respiratorio, obviamente que su principal función, si uno la piensa, es el intercambio gaseoso, la oxigenación de la sangre para que lleve a todas las células del organismo. Es lo que uno piensa normalmente. Pero tiene dos funciones. Esa es la función primordial, la hematosis, que es el intercambio de gases, que se hace en los pulmones, para oxigenar la sangre que trae las arterias de la arteria pulmonar del corazón hacia los pulmones, entrando como arteria pulmonar derecha e izquierda, y ahí se produce el intercambio de gases, que es lo que, digamos, la función más importante que tiene, pero no es la única. El aparato respiratorio tiene dos funciones. Una es la conducción y acondicionamiento del aire, y la otra es el intercambio de gases, ¿sí? Primero, para que el intercambio de gases se produce, tienen que pasar dos cosas. Una, que llegue sangre a los pulmones, que eso se hace a través de la arteria pulmonar que viene del corazón. Y otra, que llegue el aire, que llegue el oxígeno a los pulmones. Y esto es la conducción, cómo llevamos el aire desde el medio ambiente, el oxígeno del medio ambiente, hacia los alvéolos pulmonares, donde principalmente se produce el intercambio de gases, ¿sí? Además, en todo esto no es una función respiratoria, pero los órganos del aparato respiratorio, algunos son compartidos y tienen dos o tres funciones, que ya las vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los órganos que componen este aparato? Son la cavidad nasal. ¿Se ve cuando señalo con la flecha? Sí, profe. Bien. Uno, empezamos por dónde? Por donde va a ingresar el aire, que es la cavidad nasal, ¿sí? Todo esto es la cavidad nasal. Luego tenemos la faringe, que acá en esta lista nos está faltando, ¿sí? La faringe, que es la comunicación de la nariz con la garganta y la laringe, o sea, es lo que llamamos de la boca con la nariz y con la laringe, lo que llamamos normalmente garganta. Acá tendríamos la faringe. Se puede tomar como accesorio la cavidad oral, porque a veces podemos respirar por la boca. Luego la laringe, luego la tráquea, los dos bronquios fuentes primarios, que son los que entran a los pulmones, derecho e izquierdo. A su vez, después estos bronquios se ramifican, como si fuera justamente un arbolito, dando bronquios secundarios, y después bronquios terciarios, bronquiolos, y después conducto alveolar, saco alveolar y alveolos. Hasta acá tenemos bronquios extrapulmonares y los intrapulmonares. De primero, de segundo y de tercer orden, y después de que hay de tercer orden se empiezan a llamar bronquiolos, que también hay tres tipos, de primero, de segundo y de tercer orden, ¿sí? Que está el bronquiolo propiamente dicho, el lisoterminal y el respiratorio.
Y luego tenemos conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Bueno, acá era lo que estuvimos hablando, que histológicamente lo dividimos en dos partes importantes. Un sistema de conducción y acondicionamiento del aire y el otro del intercambio de gas. Y tenemos que saber bien en qué punto se inicia hasta dónde es de conducción y dónde se inicia el de intercambio. Que ya lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los órganos o el sector de conducción? Tenemos elementos extrapulmonares y elementos intrapulmonares. De los extrapulmonares tenemos, vamos a ver lo que está fuera del pulmoncito, que dijimos cavidad nasal, cavidad bucal, faringe, laringe, tráquea, bronquio, fuente, derecho e izquierdo y hasta ahí, que tienen un pedacito extrapulmonar y después ingresan al pulmón. Y de la parte de conducción de aire que está dentro del pulmón, o sea, vía de conducción intrapulmonar, tenemos el bronquio intrapulmonar, que se ramifica, y los bronquiolos. ¿Sí? Hasta ahí es conducción de aire. De los bronquiolos hay tres tipos. Como les dije, el propiamente dicho, el lisa terminal y el respiratorio. En los bronquiolos la conducción de aire llega hasta el segundo bronquiolo, hasta el bronquiolo liso terminal. Cuando inicia el bronquiolo respiratorio, en el bronquiolo respiratorio ya comienza el intercambio de gases. Y quiero que recuerden bien eso porque es el punto justo donde divide un sector del otro, el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio es donde comienza el intercambio de gases. Hasta el bronquiolo liso terminal es solo de conducción y acondicionamiento de aire. ¿Y qué elementos constituyen el sector de intercambio de gases o de hematosis? El bronquiolo respiratorio, como les decía, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos, ¿sí? Alveolos, conducto alveolar, acá tenemos el bronquiolo terminal, y ya vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a empezar con el órgano, con el primer órgano, que es la cavidad nasal. La cavidad nasal tiene dos funciones. Nosotros tenemos dos funciones en la nariz. Una es la conducción y acondicionamiento de aire, que consiste en poder humidificar, calentar y filtrar el aire. ¿Sí? Tiene todas esas habilidades la cavidad nasal. ¿Sí? Por eso a veces nos dicen, debemos inspirar por la nariz y expirar por la boca. No debemos inspirar por la boca, por ejemplo, en el ejercicio o la respiración forzada. Porque por la boca el aire entra directamente a la laringe, a la faringe, a la laringe, frío, no está humidificado y entra con todas las partículas del ambiente, ¿sí? Ya sea de polvo, gérmenes, lo que sea, entra con todas las partículas porque no tenemos el sistema de filtrado. En cambio la nariz, la cavidad nasal tiene esa función, tiene unos pelitos en el vestíbulo de la nariz que es donde inicia, ¿sí? Esos pelitos cortos y gruesos que hay acá en el inicio del orificio de la nariz que se llama vestíbulo, que se llaman vibrisas esos pelitos, y lo que hacen es filtrar justamente las partículas grandes, ¿sí? Para que empezamos a filtrar el aire. Luego ese aire ingresa y genera como una turbulencia, un remolino en esto que son los cornetes nasales, ¿sí? Lo que hace es generar turbulencia en el aire, hacer como remolino y hacer que precipiten las partículas más pequeñas que pasaron las vibrisas de la nariz y las pega contra la pared de la mucosa, que después con las glándulas que secretan moco atrapan esas partículas y después con las cilias que tiene la célula de ese epitelio que ya vamos a ver, que tiene cilias, la va barriendo hacia la faringe y la deglute, las traga. De esa manera sacamos un montón de partículas y de gérmenes del aire inspirado. ¿Sí? Lo vamos acondicionando para que lleguen las mejores condiciones al sector de intercambio de gas. ¿Y cómo se calienta? También se calienta por un sistema especial
Debajo de la mucosa de la nariz hay como una red de capilares, que es como si fuera una tubuladura de esas, ¿vieron como los radiadores que calientan? Ese tipo de calefacción como radiador, bueno, así lo hace, es una red toda especializada debajo de la mucosa de la nariz de capilares sanguíneos que calienta el aire. Y al hacerlo pasar, como dijimos acá, varias veces y haciendo remolino al aire como turbulencia, permite que tenga contacto más tiempo con esos capilares que calientan, entonces filtramos con las vibrisas de la nariz, con los cornetes, calentamos y humidificamos el aire, ¿sí? De esa manera ingresa el aire. Por eso es tan importante que, si se puede, si la nariz no está obstruida, se inspire por la nariz y no por la boca. En la boca no tenemos nada de eso, no podemos sacar las partículas, no podemos calentar el aire y no podemos humidificarlo, ¿sí? Bueno, es un órgano hueco de cartílago, músculo y tejido conectivo. La primera parte es un epitelio plano estratificado, acá, porque es como una prolongación de la piel, y la piel, ¿se acuerdan que es epitelio plano estratificado? Entonces la primera parte, como es una prolongación de piel, tiene epitelio plano estratificado, pero no queratinizado, ¿sí? Tiene vibrisas, dijimos ahí, que son los pelitos, esos que dije que sirven para filtrar el aire, y contiene glándulas sebáceas. Como hay folículo piloso, hay pelo, hay glándulas sebáceas también en esa zona para cuidar el epitelio ese, ¿sí? Para secretar su sustancia oleosa, para humectar esa zona y que no se reseque, ¿sí? Acá vemos lo mismo, que en el vestíbulo tiene la fibrisa, tiene un plano estratificado al principio, pero a medida que vamos hacia adentro, empieza con un epitelio respiratorio, ¿sí? Además, dijimos de calentar y conducir el aire, de acondicionar y conducir el aire, la cavidad nasal tiene la función sensitiva, la del primer par craneal, que es el olfato, ¿sí? Tiene esa función. Vieron que les dije que algunos órganos no solamente tienen la función respiratoria, sino también tienen la función, otras funciones. En este caso es un órgano sensitivo, un órgano de los sentidos, donde comienza el primer par craneal, que es el olfativo, ¿sí? ¿Y dónde lo tiene? Lo tiene en un sector, tiene el epitelio respiratorio, que es el que está más profundo, es un epitelio pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Y en el techo de la nariz, ¿sí? En el techo de las fosas nasales de la nariz, encontramos una mucosa especial, que es la mucosa olfatoria, donde hay modificaciones de ese epitelio, donde vamos a encontrar neuronas bipolares, que son las neuronas de Schulze, que es la primera neurona del primer par craneal del nervio olfatorio, ¿sí? Desde ahí, bueno, atraviesan la mucosa, llegan al conectivo, forman los nervios, después atraviesan la membrana cribosa del etmoide, ¿se acuerdan? Y llegan al bulbo olfatorio y así conducen el olfato. Lo tenemos ahí como una modificación del epitelio. Se llama mucosa pituitaria, mucosa amarilla, mucosa olfatoria. Es un pequeño sector del epitelio pseudoestratificado de la cavidad nasal, donde tiene algunas células que se diferencian o se especializan para transmitir, para receptar, quiero decir, el olor, ¿sí? Que es una neurona bipolar. ¿Se acuerdan cuando vimos nervioso que veíamos que las neuronas bipolares eran las de los sentidos? En la retina, en la octava capa de la retina del ojo también teníamos una neurona bipolar, ¿sí? Que está interpuesta ahí entre el epitelio y que tiene receptores para captar el estímulo olfatorio y poderlo llevar hacia la corteza. Tiene una característica, tiene un epitelio igual que el del respiratorio, pero no tiene células caliciformes, y eso tienen que tratar de acordarse, ¿sí? El epitelio respiratorio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Y en la parte olfatoria, en el sector de la mucosa olfatoria, es sin células caliciformes. Tienen otras células que se llaman sustentaculares, que son células de sostén, que cumplen como la función de la neuroglía, de sostener las otras células, de sostener la neurona, sostén mecánico y metabólico de la neurona. Las células basales, que son las células indiferenciadas, las que son capaces de, como todas las basales, las son germinativas, son capaces de producir cualquier célula, de diferenciarse después en otras células. Y células en cepillos, que son las que tienen microvellosidades cortas, ¿sí? Y después tenemos el respiratorio, dijimos, tenemos dos sectores.
Primero, un epitelio plano, que es la prolongación de la piel. Después empezamos con el epitelio respiratorio, que en el techo de la nariz vamos a tener el sector olfatorio con modificaciones, con neuronas bipolares y sin células caliciformes. Y luego tenemos el epitelio respiratorio básico, que es cilíndrico, ciliado, con células, pseudoestratificado con células caliciformes, que va a tener células en cepillo, células con gránulos pequeños, que son las características del epitelio respiratorio. Entonces, en claro acá cavidad nasal, la función, acondicionamiento y conducción de aire, calentar, humidificar y filtrar el aire. Y además tiene la función del olfato, ¿sí? Del sentido del olfato. Para eso hace una modificación del epitelio y en ese epitelio se encuentran neuronas bipolares, que son las que van a receptar el estímulo olfatorio. Luego pasa el aire, que ya fue filtrado, calentado y humidificado, hacia la faringe. La faringe es una cavidad, también un órgano hueco, que comunica la nariz con la cavidad oral, la cavidad nasal con la cavidad oral, y hacia abajo con la laringe. Y el esófago, ¿sí? Entonces es un órgano que lo va a compartir el aparato gastrointestinal también, el aparato digestivo, porque va a pasar por ahí cuando deglutimos, cuando tragamos alimentos, desde la faringe pasa al esófago, ¿sí? Ahí hay una, como si fuera una tapita, que es la glotis, la epiglotis, donde vamos a ver si pasa a la vía, si lo que va por la faringe se va a la vía aérea o se va a la vía digestiva, ¿sí? Puede optar una u otra vía. En el caso de acá de la parte respiratoria, desde la faringe va a pasar a la laringe. O sea que este órgano permite el paso de aire, alimento, y actúa también como cámara de resonancia para la fonación. Entonces participa en la respiración, en la digestión, en el aparato digestivo, y en la fonación. Es un órgano que tiene 3 funciones. Presenta 3 partes, una que comunica con la nariz, que es la nasofaringe, otra que comunica con la boca, que es la orofaringe, y la laringofaringe, ¿sí? La que comunica con la nariz, en ella se ubican las amígdalas faringias, que tiene un epitelio plano estratificado. La nasofaringe es una zona de transición hacia la orofaringe y presenta epitelio cilíndrico estratificado. O sea, empieza con plano estratificado y presenta cilíndrico estratificado también, porque es una transición. Y en la oro ya tenemos plano estratificado, porque se acuerdan que en la mucosa de la boca teníamos epitelio como el de la piel, pero no queratinizado, ¿sí? Aparte que tiene que ser un epitelio importante, un epitelio de defensa, porque ahí deglutimos alimentos que pueden raspar, que pueden lastimar el epitelio, por eso usamos un epitelio estratificado, un epitelio grueso que sea capaz de proteger las células de la mucosa. Y después la laringofaringe, que ya tiene un epitelio típico respiratorio. A ver, les voy a repetir muchas veces el epitelio respiratorio, porque tienen que decir bien con todo. El epitelio respiratorio, por excelencia, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, quiere decir que tiene cilia, y tiene células caliciformes, que ya vamos a ver. La célula caliciforme era una célula, una glándula unicelular, que lo que secretaba era moco, ¿sí? Mucígeno. Se llama mucígeno, que es una secreción mucosa. Acá tenemos el epitelio de la laringe, un epitelio pseudoestratificado, un epitelio alto. Ahí vemos las cilias. A ver, me esperan un minutito. Ahí chicos, me esperan un minutito porque me avisan por el grupo de WhatsApp que hay muchos chicos que están tratando de entrar y no pueden. Estoy tratando de ver qué pasa. Ya seguimos.
Bueno, chicos, no puedo solucionar, no sé qué pasa porque no los deje entrar a muchos de sus compañeros. Les informan después, por favor, que no sean problemas, que voy a tener en cuenta la asistencia, no sean problemas, que no les voy a tomar la asistencia hoy por ese problema. Y que voy a, apenas pueda, termine, grabo y subo la clase, ¿sí? Para que no pierdan nada, porque si no, no sé qué pasa, que no les permite el link entrar, no sé. Bueno, seguimos. Estamos con con la laringe, dijimos, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, y acá no se ven bien las células calciformes. Acá tenemos que la laringe es un órgano también hueco, que es el que va a continuar a la faringe. Se lo describe en capas, en mucosa, submucosa, como describimos todos los órganos huecos, y tiene la característica de que es un órgano que sirve para la respiración y la fonación también. Es el que tiene las cuerdas vocales. Acá tenemos las cuerdas vocales, en esta imagen las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Esta es la glotis, y esto que vemos acá como si fuera una tapita es la epiglotis. Esto se cierra para cuando hay paso de alimentos, para que pase la vía digestiva, y se abre cuando hay paso de aire. La laringe tiene cuatro cuerdas vocales, dos superiores que están por encima de la glotis y dos inferiores que están por debajo de la glotis. Las inferiores son las cuerdas vocales verdaderas y las superiores son las cuerdas vocales falsas. Continúo. Acá tenemos, ¿sí?, la laringe, que es un órgano tubular hueco que conduce el aire e interviene en la fonación, como dijimos. Acá vemos los pliegues, estas son las cuerdas vocales, las que están inferiores, las cuerdas vocales verdaderas, y acá las cuerdas vocales falsas. Tiene un epitelio plano estratificado, y el resto respiratorio, ¿sí? Una parte es estratificada y la otra parte es respiratoria. Un esqueleto de fibrocartílago, tiene cartílago hialino, cartílago elástico. Uy, se me va. Tiene una serie de cartílagos especiales que ya lo deben haber visto en anatomía, no sé si vieron ya esflagnología, la epiglotis, el corniculado, el cuneiformes, los aritenoides, ¿sí? Y también tiene cartílagos hialinos, tiene elástico y tiene hialino. El tiroides, el cricoides y el aritenoide también es cartílago hialino. Tiene 6 cartílagos, ¿sí? La laringe. Histológicamente, dijimos, tiene una mucosa que tiene un epitelio plano estratificado y en algunos sectores y en otros sectores el epitelio respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Vamos al otro órgano. Entonces la función de la laringe es conducción del aire y fonación, ¿sí? Ahí tenemos las cuerdas vocales verdaderas, que son las inferiores por debajo de la glotis. Vamos a la tráquea. La tráquea también es un órgano hueco que continúa de la laringe, se extiende desde la laringe hasta la mitad del tórax, es un tubo corto y flexible, de 10 a 12 centímetros de largo y de 2,5 aproximadamente de diámetro, y que llega hasta un punto que se llama carina traqueal, donde se divide en dos bronquios fuentes, ¿sí? Permite el paso y acondiciona el aire inspirado, ahí continúa acondicionando el aire, ¿sí?, calentando y humidificando. Tiene un aspecto cartilaginoso que impide el colapso de la misma y se divide en los dos bronquios fuentes. El cartílago que tiene, los anillos que tiene la tráquea, son anillos en forma de C o de herradura, que tienen su abertura hacia la parte posterior de la tráquea, ¿sí? Se encuentra en la cara anterior del cuello, en la tráquea, y no se colapsa justamente porque tienen estos cartílagos en forma de C o de herradura, que es todo completo en la parte anterior, y hacia atrás queda la abertura de la C o de la herradura. Como es un órgano hueco, acá tenemos el cartílago, ¿eh? Todo esto es anterior, es un cartílago continuo, una placa continua. Y acá está abierto en la parte posterior y lo une un músculo liso. Inmediatamente por detrás de la tráquea encontramos este otro órgano que es el esófago. ¿Sí? Acá tenemos los cartílagos,
traqueales, que son anillos completos, en forma de C, que están abiertos en la cara posterior. Acá en la carina traqueal se va a dividir en los dos bronquios fuentes primarios. La mucosa de la tráquea, siempre la tráquea es un órgano hueco. ¿Cómo lo describimos? Mucosa, submucosa, una capa cartilaginosa y una adventicia. En la mucosa siempre que tenemos primero el epitelio. Es un epitelio pseudo estratificado, dijimos, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Tiene una lámina basal, siempre encontramos el epitelio sobre la membrana basal o la lámina basal, donde tiene muchas fibras elásticas y fibras de tejido conectivo, lo que hace a veces que se haga muy notoria la membrana basal, a diferencia de otros órganos donde no se ve bien la membrana basal. En la submucosa vamos a tener, como siempre, conectivo laxo. Primero es laxo y después denso. Generalmente en la submucosa tenemos denso, pero la tráquea también es una excepción y tenemos un conectivo relativamente laxo. En lugar de tener un conectivo denso acá, tenemos un conectivo relativamente laxo. Tenemos el valve, que si ustedes se acuerdan, es el tejido linfático asociado a los bronquios, o sea, es un pequeño infiltrado linfático que está ahí listo para defender de los microorganismos, ¿sí? Tenemos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, glándulas acinares, tenemos acinos mucosos y serosos, o sea que hay acinos mixtos. Cartilaginoso es la otra capa, tiene cartílago hialino en forma de C y músculo liso por atrás. Y en la última capita, la adventicia, tiene tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, tejido adiposo, vasos linfáticos, nervios, y en realidad es como que se confunde con la adventicia de los otros órganos y de las otras estructuras del cuello. No se ve bien el límite, ven acá termina la tráquea y comienza el esófago, y acá tenemos la adventicia que se confunde o se fusiona la de la tráquea con el esófago y con los otros elementos del cuello, ¿sí? Sirve más que nada para fijarle, para unirlas a las otras estructuras importantes que tenemos en el cuello. Pero quiero que recuerden bien cómo van a describir la tráquea. En capa, órgano hueco, mucosa, en la mucosa siempre va el epitelio, que es el epitelio respiratorio, la lámina basal, que es muy notoria en la tráquea, después tenemos la lámina propia, que es tejido conectivo laxo, después sigue la submucosa. La submucosa, en lugar de conectivo denso, tiene conectivo laxo, tiene tejido linfático asociado a la mucosa, tiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y especialmente tiene glándulas acinares, que son mucosecretoras mixtas. Van a secretar también mucosidad, moco. Cartílago, la capa cartilaginosa, y algunos llaman cartílago muscular, porque tiene cartílago hialino por adelante en forma de C, y el músculo liso que lo cierra atrás. ¿Sí? Todo esto que vemos bien moradito es el cartílago. Bueno. Acá vemos lo mismo, acá podemos ver el epitelio de la tráquea con las células cilíndricas ciliadas con células caliciformes acá se ve la cilia, está más clarito. La lámina propia, esta es la submucosa. La lámina propia, tejido conectivo laxo con fibras elásticas. Esta es la submucosa y esto que vemos ahí redondito son las glándulas acinares, mucosecretoras, mixtas. Luego viene la capa cartilaginosa, esto que vemos en azul es el cartílago. ¿Sí? El cartílago, ¿qué tipo de cartílago tiene la tráquea? Hialino. La tráquea se toma mucho, así que dentro de los órganos del aparato respiratorio hay que prestarle mucha atención porque tiene muchos elementos que ya vimos. Tiene epitelios, tiene glándulas, tiene conectivo, tiene cartílago, tejidos que ya vimos en las otras, en la primera era y en la segunda era. En la primero y segundo parcial, ¿sí? Entonces vamos uniendo todos esos tejidos que ya vimos para formar un órgano. Y la adventicia, o tejido conectivo, que no se ve acá, que es más externo, que es la que fusiona con el resto de las estructuras del cuello. Acá vemos a mayor aumento, y esto que vemos en blanco, o clarito, que no se tiñe bien, que dan una imagen negativa, son las células caliciformes. Estas largas son las células cilíndricas del epitelio, y ahí tenemos bien las cilias de la tráquea, ¿sí? Lámina propia, mucosa con los acinos,
las glándulas acinares, hasta acá vemos eso nada más. Y vamos a los bronquios. Los dos bronquios fuentes, que son inmediatamente se dividen desde la tráquea, tienen prácticamente la misma estructura, porque llegan a la carina y se dividen en dos bronquios fuentes, tienen prácticamente la misma estructura de la tráquea. ¿Sí? Luego estos bronquios primarios se introducen en el pulmón y se convierten en bronquios intrapulmonares y se dividen en bronquios lobales o secundarios y bronquios segmentarios o terciarios. Cada pulmón tiene lóbulos y segmentos. En cada lóbulo hay segmentos, ¿sí? Tenemos el pulmón derecho que tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo que tiene 2 lóbulos. A su vez, cada uno de esos lóbulos se divide en segmentos. Cada bronquio acompaña un lóbulo y después se divide en los segmentos que tiene ese lóbulo. Entonces, cada bronquio va a ir acompañando un lóbulo y un segmento. Junto con la irrigación también, ¿sí? Las arterias entran, se dividen y van acompañando los lóbulos y los segmentos. Por eso que en una cirugía podemos sacar directamente un lóbulo o un segmento y no interviene en la función del resto del órgano, porque cada segmento es como independiente, tiene su propio bronquio que lleva aire y tiene su propia arteria que lleva sangre. Entonces, si sacamos uno, los otros quedan funcionando independientemente bien. ¿Sí? Eso es un mecanismo de defensa que tiene la naturaleza. Es como si cada uno de esos sectores tendría su propia tubería, digamos, una que lleva aire y la otra que lleva sangre. Veamos, como es un órgano hueco, igual que la tráquea, lo vamos a describir en sus capas. Siempre yo les digo que es muy importante en histología describir por capas para que no se les pase nada. La mucosa siempre, que es la parte más, la parte esta más interna, la luz de un órgano siempre es esta, la parte hueca por donde pasa el aire en este caso. Vemos la mucosa, después tenemos la submucosa, la muscular, la cartilaginosa y la adventicia. ¿Cuál es la diferencia básica? Bueno, vamos a empezar primero por partes. Vamos a la mucosa. ¿Qué epitelio tiene? El mismo de la tráquea. Epitelio pseudo, estratificado, cilíndrica, con células caliciformes, pero que va disminuyendo la altura a medida que se hace más pequeño el bronquio, la altura del epitelio. ¿Sí? Tiene una submucosa con tejido conectivo laxo, como la tráquea, tiene glándulas, también acinares, y tiene tejido adiposo. La muscular, acá tenemos una que es anterior al cartílago. ¿Se acuerdan que en la tráquea teníamos una cartilaginosa directamente o una cartílago muscular? En este, antes que el cartílago, tenemos una capa de músculo, ¿sí? Que es músculo liso, que es continua en bronquios mayores y es discontinua en los bronquios más pequeños. Y después tenemos el cartílago, pero el cartílago no es como en la tráquea, una sola capa continua en forma de C como en la tráquea, sino que tiene pequeñas placas separadas. Esto que está acá serían las placas de cartílago, ¿sí? Placas cartilaginosas discontinuas que se tornan cada vez más pequeñas a medida que disminuye el diámetro del bronquio. Y después, la capa más externa, la adventicia, conectivos laxos, vasos, nervios, adiposos, todo lo que tiene generalmente todas las adventicias. Entonces, mucosa con su epitelio, su membrana basal. Después tenemos la submucosa que tiene las glándulas acinares. Después tenemos una capa continua de músculo liso que está anterior al cartílago y el cartílago, que son placas cartilaginosas discontinuas. Que a medida que el bronquio se va haciendo más chiquito, esas placas van a ir desapareciendo, van a ser cada vez más pequeñas hasta desaparecer, porque la característica del bronquiolo es que no tiene cartílago. Entonces, es bronquio hasta que desaparece el cartílago. En el momento que desaparece el cartílago, podemos decir que estamos viendo un bronquiolo. Ahí tenemos un epitelio pseudoestratificado, el del respiratorio, coronolámina propia, glándulas, cartílago, músculo liso, ¿sí? Y acá abajo, fuera, adventicia. Vamos con los bronquiolos. Entonces, el bronquio, primero fue bronquio primario y secundario extrapulmonar. Luego se introdujo en el pulmón y se convirtió en bronquio intrapulmonar, que es lobal,
que va a ir uno a cada lóbulo del pulmón, ese sería secundario, y después va a ir, ese lobal se va a dividir en los segmentos de los lóbulos pulmonares, que se va a llamarse segmentario o terciario, ¿sí? Y después esos bronquios, los mismos bronquios se hacen cada vez más chiquitos, como si fuera un arbolito y se fuera dividiendo en ramas cada vez más pequeñas. Y se convierte, pierde la capa de cartílago y algunos elementos que ya vamos a ver, y se convierte en una vía respiratoria de calibre mucho más pequeño que se llama bronquiolo. A cada lobulillo pulmonar le llega un bronquiolo, ¿sí? Las vías de conducción de aire, es una vía de conducción de aire de menos de 1 milímetro, es lo que llamamos la pequeña vía aérea, es muy chiquitito. Los bronquiolos no tienen placa de cartílago y eso deben recordar como diferencia de los bronquios, porque eso puede aparecer en alguna pregunta. Y no tienen glándulas. ¿Recuerdan? Hasta el bronquio había glándulas, y en el bronquiolo no teníamos glándulas, porque es mucho más finito. Hay 3 tipos, como les dije desde el principio, el propiamente dicho, el liso terminal y el respiratorio. El epitelio cilíndrico ciliado con células de clara, este es un epitelio, el epitelio del bronquiolo, es cilíndrico, ciliado, ya no vemos que es pseudoestratificado, es cilíndrico. No es pseudoestratificado, empezó a bajar el epitelio. Con células de clara, que son unas células especiales, unas células que reemplazarían la secreción de algunas glándulas, que ya vamos a ver, las células de clara. Células basales y células caliciformes en fumadores. Si no son fumadores, no hay células caliciformes en los bronquiolos. Tienen un músculo liso de gran espesor, que es el músculo de Reisensen. Ese músculo es muy, muy importante. Es el culpable o el responsable de los broncoespasmos. Nosotros cuando decimos broncoespasmo nos suena a que se cierran los bronquios. Y no se cierran los bronquios. Hay un espasmo, una contracción de este músculo liso que está en el bronquiolo, en la pequeña vía aérea, ¿sí? Es un músculo liso que rodea el bronquiolo, que es el que se inflama y se contrae, y al ser tan pequeña la vía aérea, al tener 1 milímetro, cuando este se cierra, no deja pasar bien el aire y ahí produce la crisis de broncoespasmo. El broncoespasmo no es en el bronquio grande, es en la pequeña vía aérea. Y principalmente es responsable este músculo que rodea el bronquiolo, que es el músculo de Reisensen. Los bronquiolos respiratorios son la primera parte del árbol bronquial que permite el intercambio de gases. Ven que acá tenemos 3 tipos de bronquios, y el respiratorio, que es el más pequeño, el último, es el que ya empieza a permitir el intercambio de gases. Acá tenemos un ejemplo del bronquiolo propiamente dicho, que tiene, el bronquiolo se describe en capa, igual que los otros órganos huecos. Tenemos un epitelio más pequeño, que es cilíndrico en lugar de pseudoestratificado, es cilíndrico simple, y no tiene células caliciformes, salvo que sea un paciente fumador, y sí tiene una capa de músculo liso, ¿sí? No tiene glándulas acá, sí tiene músculo liso y adventicio. Tiene una luz estrellada o festoneada, el propiamente dicho, que lo caracteriza, ¿sí? Acá lo tenemos, todo esto que vemos acá a la vuelta son alveolos, ya estamos dentro del pulmón, ¿sí? Esta es la capa de la mucosa con su epitelio y la muscular. Es una capa más pequeña. Acá lo tenemos igual, propiamente dicho, con su luz estrellada, con el epitelio y la capa de músculo a la vuelta. Músculo liso o músculo de Reisensen, que es el responsable del broncoespasmo. Acá tenemos el liso terminal, se llama liso porque su luz es lisa, distinto del otro que es más festoneado, ¿sí? Y también tiene un epitelio. Cada vez el epitelio va bajando más. Desde cilíndrico tiene que llegar a prácticamente plano, que es la del alveolo, entonces va a ir bajando el epitelio a medida que el bronquiolo se va haciendo más chiquito. Acá también lo tenemos. Miren, siempre está esto cerquita, que son los vasos sanguíneos, o sea, siempre tiene que estar lo que lleva y trae aire, y lo que lleva y trae sangre para que se pueda producir después el intercambio, ¿sí? Este que vemos a los costados son vasos sanguíneos. Todos estos espacios son los alvéolos pulmonares, y este es el bronquiolo.
Y acá tenemos el bronquiolo respiratorio, que es el que dice que ya permite el intercambio de gases porque su pared se interrumpe. Ya no tiene una mucosa continua con un epitelio continuo, sino que su epitelio se abre y se conecta ¿con qué? Con los alveolos que están a la vuelta. Entonces ahí se puede producir el intercambio de gases. Miren acá, directamente con el alveolo que está ahí. Acá, acá. Este es el respiratorio en donde ya se produce intercambio porque se contacta directamente con los alveolos. Su mucosa o su epitelio no es continuo, sino que se abre hacia los alveolos. Luego del bronquiolo respiratorio aparecen los conductos alveolares. Ya vamos a ver. El conducto alveolar desemboca en mucha cantidad de alveolos. A ver acá, ¿ven? Todos los alveolos desembocan en esto que es el conducto alveolar. Y luego, si continuamos, se ven sacos alveolares que se ubican en el extremo del conducto alveolar. Son cavidades redondeadas, rodeadas por completo y redondeadas de alveolos, que abren la luz hacia ese saco. ¿Sí? Ahí también se produce intercambio. Entonces, en el conducto alveolar también se produce intercambio y en el saco lo mismo. Acá tenemos una imagen. El bronquiolo, el respiratorio, y después tenemos los conductos alveolares. Miren, este es un conducto alveolar que termina en esto que tenemos acá, que es un saco alveolar. ¿Sí? Es la misma vía aérea que se va haciendo cada vez más pequeña. Miren, bronquiolo terminal. Ahí tenemos los conductos alveolares y ahí los sacos alveolares. Donde van a desembocar muchos alveolos. Vemos los sacos alveolares. Ahí, saco alveolar, un espacio donde desembocan varios alveolos. Los que están marcados con A son los alveolos, y van a desembocar todos en este espacio que es el saco alveolar. Y vamos por fin a los alveolos, que es el que normalmente conocíamos como los órganos de intercambio gaseoso. Son los espacios aéreos terminales del aparato respiratorio donde se produce el intercambio de gases. Cada alveolo está formado por una red capilar que pone la sangre en proximidad con el aire inspirado. ¿Se acuerdan lo que les decía yo? Para que se produzca el intercambio tengo que tener un vaso sanguíneo que me lleve sangre, me lleve y traiga sangre, y el alveolo muy cerquita, muy pegado. Por eso dice, en cada alveolo tiene pegado un capilar sanguíneo para que lleve el aire inspirado y se pueda, en contacto con el aire inspirado que está en el alveolo para que se pueda producir el intercambio de gas. El alveolo es una cavidad poliédrica de paredes muy delgadas, de 0,2 milímetros de diámetro, muy chiquitito, y confluyen en un saco alveolar que lo veíamos recién en la imagen. El espacio entre los alveolos contiguos, entre los alveolos que están uno al lado del otro, recibe el nombre de tabique alveolar o pared septal, ¿sí? Vieron, los alveolos están pegaditos uno al lado del otro y ese espacio que hay entre uno y otro recibe el nombre de tabique alveolar o pared septal. Está compuesto por células alveolares de tipo 1 o neumocito tipo 1, ¿sí? El alveolo no tiene muchas capas, tiene una sola capa de células. No tiene músculo, no tiene glándula, como es muy finito y necesita ser muy fina su pared para que produzca el intercambio de gases, que lo hace por difusión simple, no puedo tener varias capas en su pared, o sea, solamente tenemos una sola hilera de células, que está compuesta por células tipo 1, que son neumocitos tipo 1, que son células de epitelio plano simple, planitas, que son las que permiten el intercambio de gases y cubren el 95% de la superficie del alveolo. Los neumocitos tipo 1 tienen la particularidad de que son capaces de dividirse y formar nuevos neumocitos tipo 1. Y después tenemos las otras células que son los neumocitos tipo 2 o células tipo 2. Estas células se encuentran más que nada en los tabiques, entre los alveolos, y son células cúbicas que secretan una sustancia especial que se ubican entre los neumocitos tipo 1, que representan más o menos el 5% del alveolo, y poseen gránulos que secretan el factor surfactante. ¿Qué es el factor surfactante? Es una sustancia que es tipo
detergente, es una sustancia tensoactiva, que hace que el alveolo no se colapse, no se pegue. Vieron que si nosotros expiráramos, sacáramos todo el aire, ese espacio, que es como una esponjita, el alveolo podría pegarse y no poder, o tener dificultad después para volverse a abrir y llenar de aire. Entonces, este neumocito tipo 2 lo que hace es producir una sustancia que cubre toda la pared del alveolo para que no se peguen, cuando sale todo el aire que está en el alveolo, no se peguen sus paredes. Es muy importante. Es el que a veces falta en los bebitos recién nacidos que nacen antes de término, que sufren una enfermedad que se llama distrés del recién nacido, o membrana hialina, que hace eso, que se vayan pegando los alveolos por falta de este factor surfactante que se da en la última etapa del embarazo. Por eso cuando hay riesgo a veces de partos prematuros se coloca una medicación que es un corticoide a la mamá para estimular que se produzca rápido este factor, para que cuando nace el bebé y empiece a respirar no tenga este problema, ¿sí? El factor surfactante hace que no se colapsen nuestros alveolos cuando eliminan todo el aire que tienen, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de células en el alveolo, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. Hay nuevas bibliografías ahora que hablan de un neumocito tipo 3, que no es más que los macrófagos que están ahí también, que en el alveolo también hay macrófagos, ¿se acuerdan? El sistema fagocítico mononuclear, que ¿qué va a hacer? Fagocitar elementos y partículas nocivas, ¿sí? Algo que se haya filtrado todo el resto de acondicionamiento de aire, un germen o alguna partícula, alguna célula, y este macrófago lo fagocita. Y a eso lo llaman en algunos textos nuevos neumocito tipo 3, por las dudas, por si aparece y no se confunda. Importantísimo saber que tiene 3 tipos de células: el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2 y los macrófagos. Las células en cepillos hay muy poquitas, sirven como receptores que verifican la calidad del aire en los pulmones. Ahí tenemos, acá aparece el macrófago, que les decía que ahora lo consideran como neumocito tipo 3, que es parte del sistema fagocítico mononuclear, fagocita las partículas extrañas como polvo, polen, resto de algunas células, inclusive algunos gérmenes. Y tienen poros los alveolos porque son como pequeños orificios que lo conectan con los otros, porque entonces es como si nosotros estuviéramos inflando algo y va entrando el aire a uno, cuando se llenó empieza a pasar al otro, y así cuando se llenó empieza a pasar al siguiente. Esos poros permiten el pasaje de aire entre un alveolo y otro, ¿sí? Orificios del tabique que permiten la circulación de aire desde un alveolo hacia otro. Acá tenemos una imagen. Este es un preparado histológico, así se ven con hematoxilina y eosina en un microscopio óptico los alveolos, ¿sí? Quería ver, bueno, acá también, así se ve, es como una esponja llena de aire, una membrana muy finita. Ver, acá tenemos en esta imagen, ahí esa cúbica grande, mucho más grande y distinta, es el neumocito tipo 2 en la pared del alveolo. Y acá, el neumocito tipo 1, plano, simple, finito, donde va a permitir el pasaje de sustancias. Acá no permite el pasaje de sustancias, sino que va a secretar el factor surfactante, ¿sí? Acá tenemos como el vaso sanguíneo está pegado al alveolo, y el alveolo está cubierto todo por todo esto que está acá, son los neumocitos tipo 1. A través de ellos se produce el intercambio de sustancias, ¿sí? El oxígeno hacia el glóbulo rojo, el dióxido de carbono hacia el alveolo, y acá tenemos el neumocito tipo 2, que por acá no va a poder producirse intercambio, porque es alto, tiene que ser finita la pared, y lo que va a hacer este es secretar esa sustancia que va a hacer que no se colapse. Y acá tenemos el macrófago, que la función es esa, ¿ven? Poder fagocitar sustancias que hayan entrado en el aire inspirado, que hayan filtrado todas las otras barreras. Acá igual, ¿sí? Neumocito tipo 1, acá tenemos los macrófagos, que están adentro del alveolo fagocitando todas las sustancias extrañas, neumocitos tipo 1, y acá redonditas y cúbicas los neumocitos tipo 2. Y acá un pequeño
resumen donde ven la diferencia entre bronquios, bronquiolos y alveolos. El epitelio del bronquio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, las vemos ahí. En cambio, el epitelio del bronquiolo es cilíndrico simple, no tiene células caliciformes, pero tiene unas células especiales que se llaman células de Clara. Las células de Clara también tienen función de producir factor surfactante, ya que el bronquiolo también es una vía pequeña, una vía de calibre pequeño, y también puede colapsarse, entonces también tiene pequeñas cantidades de factor surfactante. No tanto, ni la misma función que la del neumocito tipo 2, pero esa es la función que tiene la célula de Clara. Entonces, células cilíndricas, simples, con cilias y con células de Clara en el bronquiolo. El alveolo, nada, un epitelio plano simple con algunas intercaladas células cúbicas que son los neumocitos tipo 2. Acá en el bronquiolo tenemos una capa de músculo liso debajo de la mucosa. Tenemos en las glándulas, en la submucosa, glándulas acinares, dijimos, y tenemos cartílago. En el bronquiolo no tenemos glándulas, ¿ven? Sí tenemos músculo liso, el músculo liso es muy especial, que es el músculo de Reisensen, y no tenemos cartílago. En el alveolo nada, ¿sí? No hay músculo liso, no hay glándulas, no hay cartílago. Este resume mucho la diferencia entre los tres para que no se les arme tanto lío, ¿sí? La tráquea es muy parecida al bronquio, nada más que su cartílago es continuo, ¿sí? Es una sola C, no son plaquitas. Bueno, después tenemos que recordar que el pulmón está cubierto, ¿se acuerdan? Como el corazón por el pericardio. El pulmón está cubierto por la pleura. La pleura es como si fuera una bolsita que lo protege, que tiene dos capas, una visceral y una parietal. Una se pega a la pared del tórax y la otra se pega como si fuera un film, de esos que envolvemos la comida, al pulmón. Y entre ellas hay una pequeña cavidad de líquido que evita el roce, o sea, que evita que el roce del pulmón cuando se expande se lastime, ¿sí? Que el pulmón se lastime ahí con el roce, con el frote. ¿Cuál es la barrera que se debe atravesar para que se produzca el intercambio de gases? Ustedes vieron que yo les decía, un alveolo pegadito a un capilar. ¿Qué tiene un alveolo? Vamos a ver, tiene que atravesar la pared del alveolo y la pared del capilar para que se produzca el intercambio de gases, y eso forma la barrera. Siempre tiene que haber una capa de surfactante, ¿sí? Que era el líquido ese, tensoactivo, que hacía que no se vaya a colapsar el alveolo. ¿Qué consiste en la barrera? El epitelio del alveolo. En este caso tiene que ser el neumocito tipo 1, el más finito, el plano simple, ¿sí? La membrana basal, o lámina basal del alveolo, que está por debajo del neumocito tipo 1. Pegada a esta se pega la membrana basal del capilar sanguíneo. Y después encontramos el endotelio del capilar sanguíneo, ¿sí? El epitelio no es más que eso. Se pega el alveolo y el capilar y tienen que atravesar el oxígeno, y el dióxido de carbono tiene que atravesar esto, el neumocito tipo 1 con su membrana basal, la membrana basal del capilar sanguíneo, y la célula endotelial, que es el epitelio plano simple también del capilar sanguíneo. Tiene una porción delgada y una porción gruesa. En la gruesa aparece un espacio entre ambas membranas basales llamado intersticio, que por ahí se dificulta más el intercambio de gas. Se lo hace por la parte fina. Y por último, les recuerdo cómo es la irrigación del pulmón. ¿Se acuerdan que tiene doble irrigación el pulmón? Tiene una funcional y una nutricia. La funcional es la que daba la función de intercambio de gases, por lo cual era la arteria pulmonar que venía del pulmón, del corazón, llegaba al pulmón, traía sangre carboxigenada, llegaba, se distribuía por todo el pulmón, se oxigenaba y volvía esa sangre por las venas pulmonares hacia el corazón. Pero no lo va a nutrir el pulmón, porque lo que hace es cumplir la función de intercambio de gases. Y el pulmón es un órgano y también necesita que la sangre le lleve nutrientes y oxígeno. ¿Cómo lo hace? Por otras arterias que son ramas de la arteria aorta, que se llaman arterias bronquiales, ¿sí? que
Entonces entran dos arterias al pulmón. La arteria pulmonar que no la va a irrigar y no lo va a nutrir, simplemente lleva sangre carboxigenada para que se oxigene y vuelva al corazón. Y las arterias bronquiales que se van a ir dividiendo y acompañando la segmentación bronquial y segmentación pulmonar, como yo les decía. Entra la arteria bronquial derecha e izquierda y se va a ir dividiendo una para cada lóbulo, una para cada segmento, y así sucesivamente para acompañar la segmentación pulmonar. Y esa es la arteria que le va a llevar el oxígeno para que funcione bien el pulmón, no para el intercambio, sino para nutrir ese pulmón y todos los otros nutrientes que el órgano necesita. Entonces tiene doble circulación, una nutricia, que es para que ese órgano se mantenga bien, y una funcional, que es para que cumpla la función de intercambio de gases, que es la que participa en el circuito menor. Acá tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, el corazoncito. Salen las arterias pulmonares que están en azul porque llevan sangre carboxigenada, se produce el intercambio de gases, las venas pulmonares traen de vuelta la sangre del corazón. Este circuito menor, circuito funcional. Acá esta sangre no le sirve al pulmón para nutrirse y para tener su funcionamiento. Para eso entra otra arteria después por acá, que es rama de la aorta, que son las bronquiales, que van a dar la irrigación y la nutrición del pulmón. Y por último, la inervación del mismo. La inervación del mismo está dada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ¿sí? Que vamos a tener unos que estimulan, la estimulación simpática estimula los beta 2, los canales de potasio. Vamos a tener el efecto adverso entre una y otra, ¿sí? El simpático broncodilata y vasodilata. Abre el bronquio y abre el vaso sanguíneo. Y el parasimpático lo contrae, broncoconstricción, y además aumenta la secreción, ¿sí? Acá les dice, ojo con las drogas parasimpáticas en los asmáticos. Por ejemplo, hay drogas que actúan en el parasimpático y que en los asmáticos va a producir mayor broncoconstricción, mayor broncoespasmo, y se nos va a complicar un poquito acá la cosa, ¿sí? Entonces, simpático, parasimpático. La diferencia básica, simpático, broncodilata, abre el bronquio, vasodilata, abre el vaso sanguíneo. Y el parasimpático lo va a contraer, ¿sí? Se va a producir el broncoespasmo y encima va a aumentar las secreciones, lo va a llenar de moco. Entonces va a ser más dificultosa la ventilación. Y después tenemos, eso es en cuanto al simpático parasimpático. Y después tenemos la central, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron, no sé si vieron el sistema nervioso en anatomía, que vieron la regulación en el bulbo raquídeo, la regulación, el núcleo cardio neumoentérico que regula la función respiratoria y la función cardíaca también? Que bueno, eso es aparte por el sistema nervioso central, ¿sí? Tiene dos regulaciones, la simpática y la parasimpática, y la de regulación del hipotálamo y del sistema nervioso central a través del bulbo. Sí, que tiene el centro, que va a regular esa, la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Hasta acá terminamos. ¿Alguna duda? Por favor, a los chicos ya les voy a escribir en el grupo, los que no pudieron entrar, no sé por qué problema. No se preocupen, la clase queda grabada, y voy a tener en cuenta la asistencia de hoy por ese problema, así que no se hagan problemas. Que si quedan dudas, y si les surge una duda después, cuando lo están viendo tranquilo en su casa, suban en el foro, en la plataforma o en el grupo de WhatsApp si hay alguna duda para que no les vaya quedando. Por ahí puedo demorarme en contestar, porque bueno, estamos trabajando mucho, estoy haciendo muchas guardias, vieron que es este tema con toda esta pandemia, pero en algún momento les voy a resolver la duda, así que no se hagan problemas. Por favor, así van resolviendo todo a medida que va apareciendo, porque después se olvida. Bueno, los despido, que tengan un buen fin de semana, y espero que para la próxima clase también resolvamos el tema de la cámara, así nos vemos un poquito más. Y cualquier duda, la suben o a la plataforma o al grupo, no hay problema, de WhatsApp,
y vayan estudiando y armándose sus apuntitos, ¿sí? Porque es mucho en esta etapa. Nos vemos, buen fin de... Chicos, ¿me escuchan? Chao. Chao. Sí, profe. Chau, chau. Nos Chao. vemos, profe. Sí, chao.